En respuesta a tu cuestionario, para responder a la primera pregunta, la verdad es que en mi experiencia nunca son las niñas ni las adolescentes las que tienen dudas, son siempre las mamás. Las niñas, pues muy pocas veces realmente preguntan durante la consulta. Son las mamás las que preguntan, y las dudas más comunes es si la edad de la menstruación es adecuada, si el proceso del desarrollo puberal está bien para la niña en particular, si los cólicos son normales, si la cantidad de flujo es normal y la regularidad de los ciclos, ¿verdad? Esas son como las dudas más frecuentes que tienen las mamás, pero realmente las niñas podría decir que casi nunca preguntan. Respondiendo a la pregunta número 2, ¿qué mitos o creencias equivocadas he notado con más frecuencia respecto al ciclo menstrual? Pues eh, quizá no es un mito o una creencia, sino que está mal enfocado, pero la mayoría de mamás creen que las niñas al tener su primera menstruación ya pueden embarazarse, ¿verdad? Lo cual es cierto en el sentido de que eso implica que ya maduró el eje del hipotálamo, hipófisis y ovario. Sin embargo, no es un determinante para que la adolescente se embarace, ¿verdad? O sea, tienen que existir actividad sexual pues activa, continua, para que la adolescente pueda llegar al embarazo. Lo otro es que cuando los periodos son irregulares y la menstruación no viene en el tiempo, la creencia es que la menstruación se acumula dentro del útero. Y eso sí es un mito totalmente equivocado, ya que muchas veces lo que sucede es que los ciclos son irregulares en las adolescentes porque no hay cantidades elevadas de estrógeno y por lo tanto no se estimula la capa endometrial, que es la que debe descamarse con el periodo. Con respecto a la pregunta 3, ¿qué tanto considera que las adolescentes llegan preparadas para su menarquia? ¿Qué factores influyen en que unas lo vivan con mayor seguridad que otras? Pienso que la educación, hablar de menstruación y de desarrollo puberal e incluso de sexualidad en este país todavía sigue siendo un tabú.
Difícilmente las madres tradicionales van a transmitir la información a las niñas y estas que casi siempre pues la obtienen de sus grupos iguales, de sus grupos de amistad, de sus maestras muchas veces, de hermanas mayores que puedan tener, de primas, o incluso las abuelas juegan un papel fundamental porque muchas veces conviven con ellas en la casa mucho más tiempo y son las abuelas las encargadas de dar la educación en cuanto a cuidados y cómo se va a presentar la primera menstruación. ¿Qué factores influyen en que unas tengan más seguridad? Pues el estar informadas antes de que suceda acerca del proceso y de la preparación que deben de tener, ¿verdad? Llevar siempre su bolsa con toallitas húmedas, con toallas sanitarias, con medicamentos para dolor en su mochila. Cuando ya están cerca de presentar la primera menstruación, eso crea pues una, una mayor seguridad en adolescente al momento de darse cuenta que está presentando su primer periodo. Los principales errores o vacíos de información, pues la verdad es que hay muchos. Como dije anteriormente, la educación en salud todavía sigue siendo tabú en cuanto a menstruación. Esto es algo de lo que casi nunca se habla en casa, incluso se le inculca a la niña a ser bastante cuidadosa o incluso a no expresar ideas o preguntas en público, en la familia. Si tienen hermanos varones, por ejemplo, ¿verdad? La mayoría de pacientes les piden no hablar sobre menstruación porque los hermanos o el papá no deben enterarse de que la niña ya está menstruando. Entonces, pienso que los principales vacíos son esa falta de información verídica y guiada que debe de tener la adolescente por parte de la madre, en este caso, ¿verdad? Quien es la encargada de transmitir los cambios que va a ir presentando la adolescente y cómo deben enfrentarse cada uno para mayor comodidad. Los colegios siempre juegan un papel súper importante porque además de toda la parte de educación en cuanto a ciencias, pues también las maestras muchas veces pasan la mitad del día en contacto con estas adolescentes y pueden notar cambios que ellas puedan tener, ¿verdad? Sobre todo al hablar de ciclo menstrual, ya que muchas presentan dismenorrea, que es el término clínico para hablar de cólicos durante el periodo
y pues este dolor va a ir puede variar en intensidad dependiendo del umbral del dolor del adolescente y muchas veces va a ser limitante en cuanto a la realización de ciertas tareas. Entonces, los maestros son fundamentales en transmitir información e incluso en ayudar al adolescente a evitar pues actividades sobre todo de educación física o de tener un botiquín a la mano para darles algún analgésico. Entonces, al final, pueden haber también accidentes, ¿verdad? Porque las niñas se pueden manchar. Entonces, darles la confianza a las niñas y hacerles ver que esto es un proceso normal y natural y que todas las mujeres en algún momento podemos tener alguna situación así. Entonces la maestra forma o representa una parte de apoyo bastante importante debido a la convivencia tan cercana que tiene con las adolescentes. Entonces los colegios sí deberían de educar a las maestras en el sentido de poder transmitir adecuadamente la información y sobre todo, pues, de guiar al adolescente en el proceso cuando está experimentando los primeros años de su desarrollo puberal. Pues, quizás una recomendación práctica se me ocurre a mí que, em, los colegios quizás deberían de hacer algún tipo de reunión, como las sesiones de entregas de notas o no sé, ¿verdad? Las clausuras o una especie de reunión con las niñas y sus madres, en este caso, que son las más cercanas cuando hablamos de periodo menstrual, en los grados de entre quinto y primero básico para llevar información acerca de pues a quién pueden abocarse ellos, casi siempre hay una orientadora o a la maestra guía de grado, si sucede la menarquia durante el transcurso de las clases, si alguna tiene dolor, si alguna tiene una duda en cuanto a la colocación de la toalla sanitaria. em, entonces, pienso que quizás estas reuniones también ayudarían para poder ayudar a muchas mamás a explicarles la forma en la que se debe transmitir la información y que ellas pues también tengan cierta paz, ¿verdad? De saber que sus hijas están en un lugar donde la maestra les va a brindar el apoyo en ausencia de las madres. Eso pues implicaría que tengan ellas un poco más de seguridad y menos temor de enfrentar la menstruación como tal.